Hoy, en un nuevo capítulo de Así Somos, en nuestra sección Conspiración Salfate, analizaremos la apocalíptica portada del prestigioso medio The Economist, que de manera críptica muestra todas las catástrofes que iban a ocurrir este año y que una a una han ido sucediendo. También te explicamos paso a paso qué hay detrás de la guerra de Donald Trump contra la popular aplicación china TikTok. We are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. ¿Por qué el presidente de una potencia mundial quiere prohibir la aplicación favorita de los jóvenes del planeta? ¿Cuál es el trasfondo político que esto tiene? ¿Podría haber espionaje tras el uso cotidiano de nuestros teléfonos móviles? Además, te contamos todo sobre las 25 cartas ocultas que se enviaron durante mucho tiempo el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Donald Trump, y que serán publicadas en un libro que verá la luz el 15 de septiembre. Todo esto y más, hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. Muy buenas noches, estamos comenzando una nueva semana en Así Somos. Hoy la consigna es clara, te vamos a contar lo que el resto no quiere que sepas, revisaremos, buscaremos verdades que están profundamente ocultas. Hoy arrancamos la semana con Conspiración Salfate, maestro, parta. Buenos días, digo, buenas noches, querido. Buenos días, maestro. Lo que pasa es que los fuegos están iluminados, pero bueno, en realidad, digamos, es todo el set tremendo que ustedes logran hacer en sus propios hogares. Yo aquí me defiendo con mi muralla cercana de la espalda nada más, pero como bien dices, Michael, hoy día vamos a tocar un tema que en este programa lo teníamos bastante pendiente, bastante lo habían solicitado, y que tiene que ver con el caso de que una vez más, dentro de los poderes fácticos, que tienen sus poderosos medios de comunicación, siendo uno de ellos la revista The Economist, El Economista, ha llamado la atención desde hace ya varios años por personas que han logrado descifrar ciertos mensajes ocultos en sus portadas, todas dibujadas por un mismo ilustrador que parece trabajar para las élites y que él mismo confiesa que cuenta, por así decirlo, con cierta información privilegiada sobre la cual se le indica cómo dibujar, qué dibujar en la portada de esta revista, que nos anuncian de cierta manera cómo se va a desplegar en términos de eventos importantes el año que está por suceder. Es una revista que, según las circunstancias, sale a veces cada semestre, como ha ocurrido ahora en el 2020, y de cierta manera en su última portada lo que ahí aparece es derechamente las catástrofes que han ocurrido, el poco tiempo, según esta portada, que quedaría para una especie de colapso para el cual debiésemos estar preparados, y los dos últimas grandes formas de remesión social que han sucedido en nuestro planeta, y una pendiente que está indicada claramente ahí que estaría por suceder, y que es algo que incluso desde el mundo de la astrología parece que vienen anunciando de buen tiempo hasta nuestra parte. Esa portada la vamos a revisar y es un fenómeno que incluso se arrastra de más atrás, porque en su edición, su número anterior, que apareció en el año 2019, también nos advertía respecto de la pandemia y respecto a las mentiras de China sobre el origen y cómo se desinformó, y esto terminó convirtiéndose en una epidemia a escala global. ¿Les parece si vemos la del 2020? En hacer sus preguntas, por supuesto, diciendo que parte de los dueños de esta publicación son precisamente la familia Rothschild. Obviamente que es, así como decíamos por acá, parte de nuestros enemigos favoritos, junto con los Rockefeller, Soros, el grupo Bilderberg, los poderes fácticos, digamos, que se han unido en esta poderosa familia y que de alguna manera son los que llevan los hilos de la prosperidad o la desgracia financiera de muchas naciones alrededor del mundo. Son prácticamente los dueños del planeta. Oye, perdón, yo encuentro macabro, lo voy a llevar un poco al cine, macabro esta idea de la advertencia. ¿Por qué digo que lo quiero llevar al cine? Porque por un lado estaremos hablando acá como del salvador o del bueno de la película del héroe. El héroe, en un intento desesperado por tratar de decirnos la verdad, toma la portada de Economist y entrega estos elementos para que nosotros sepamos leer entre líneas. Por otra parte, si esto fuera al revés, desde la élite
desde estos grupos que están ocultos en las tinieblas, los cuales quieren manejar los hilos del planeta. Esta es una advertencia casi burlesca, diciéndonos esto es lo que va a pasar y ustedes no pueden hacer nada al respecto. Me parece que las dos ideas y las dos percepciones son igual de catastróficas que la portada que estamos viendo ahora de Economist. A mí, te digo, o sea, me asusta desde los dos ámbitos la advertencia, tanto si fuera como en el cine, de los buenos o de los malos. Fíjate que es un buen punto el que tú tocas, Lama, que sencillamente esto conlleva de que generalmente estos grupos de poder a lo largo de la historia, y son varios estudiosos quienes lo han hecho notar de esta manera, desde Stulin, ¿cierto? Este gran escritor español, o hasta David Icke, por irnos en una vereda un poquito más, digamos, lucubradora, más fantasiosa para algunos. Ellos de cierta manera se hacen un festín con respecto a las decisiones que toman para el mundo. Ellos tienen su agenda completamente predeterminada y tienen el descaro de contártelo a la cara como una especie de festejo burla, como tú dices. Me da la impresión que aquí, más que una advertencia, más que un acto humanista, existe simplemente una demostración de poder en donde puedo salir impune, donde puedo adelantar lo que va a ocurrir, porque hasta de cierta manera yo estoy consciente de ello y participo de estos problemas que van a suceder en los meses venideros, y más encima me doy la oportunidad de poder decírselo a todo el mundo sin que me pase nada por ello. Claro, y no es la primera portada, o sea, ya estamos acostumbrados que de cierta forma son contenidos tremendamente alarmantes, porque algunos, como tú bien dices, tienen mensajes bien ocultos que han pasado después, transcurridos los meses. Entonces hay que analizar bien esta portada. Ahora mismo me deja llamar la atención todos los elementos que hay. Yo sé que, Salfa, tú después nos vas a desglosar cada uno de esos cuadros, porque de verdad uno los ve y dan miedo. De hecho, muchas de esas cosas uno ya las podría empezar a interpretar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el gato que esté con mascarilla. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Exacto. El niño sin mascarilla, cuando sabemos que el COVID está afectando más a los adultos que a los niños. Y también que hubo un caso de un gato precisamente en el Reino Unido que fue confirmado con COVID-19 hace súper poquito. Eso fue como a fines de julio. Entonces, claro, es mucha la evidencia, son muchas las coincidencias, y de verdad que asusta. Ahora, yéndose al tema de que es una revista que mueve muchas influencias, tiene mucho poder, es un medio... Un referente para tomar decisiones. Exactamente, porque además algo importante es que ellos son un medio de línea editorial liberal. Ellos siempre están apoyando el libre comercio, la globalización, la inmigración, la libertad cultural. Entonces, me da la idea que no le tienen que rendir cuentas a nadie. Ellos solamente ponen lo que quieren comunicar, y al ser una revista especializada también llega a gente que está muy metida en el tema de la economía, que de pronto son personas que son de élites que se manejan y se mueven en otros ambientes donde siempre hay más información privilegiada, donde primero ellos se enteran de lo que después nos enteramos todos nosotros. Entonces yo creo que a este tipo de cosas hay que ponerle ojo. O quizás, perdón, las cosas no suceden, las cosas son provocadas, y ellos lo saben. Eso es Salfate, porque esa es la sensación que a mí me da. Nosotros ya vamos a analizar cuadro por cuadro qué significa cada cuadro, poner también en contexto que esta es una portada del 23 de junio. Por lo tanto, me asusta más lo que se anuncia que viene, que lo que de alguna forma ya ha pasado, porque uno puede usar la lógica de que hablaba con conocimiento de causa. Pero a mí me da la sensación en esta conversación que tenían Lama, Salfate, Monti, de qué es finalmente esta portada. A mí me da la sensación de que es un trofeo. Es un trofeo de miren lo que nosotros vamos a hacer con ustedes. Es un trofeo de miren cómo nosotros estamos dominando el mundo. No estamos usando adivinanza acá, no estamos utilizando una bola de cristal. Lo que estamos avisando es lo que nosotros con nuestro poder vamos a hacer. Y ahí cuando yo parto de esta base, de esta idea muy mía, muy personal, me pongo a googlear Salfate y encuentro efectivamente el nombre de esta familia que tú ya mencionaste, los Rothschild. ¿Está bien dicho? Los Rothschild, sí señor, muy bien. Y por ahí me puse a averiguar y en la mayoría de las partes donde encontré la información decía que estas familias serían parte de una supuesta élite que operaría detrás de cada gobierno. O sea, no estamos hablando del gobierno de Estados Unidos solamente el de China, sino que de todos los gobiernos a nivel mundial, y que su objetivo sería efectivamente dominar a la humanidad en las sombras. Es muy conspiranoico, me estoy pasando muchos
hectáreas de choclo, el pensar que efectivamente ellos están generando esto y que ellos son tan poderosos para controlar el mundo, para haber, no sé, generado el COVID, que todavía está en la discusión si fue o no de forma artificial, para seguir en las sombras manejando todo lo que nosotros hacemos y nosotros pasamos a ser, y los gobiernos pasan a ser unos títeres de esta familia. No te pasaste y puedes seguir avanzando un par de hectáreas más sin ningún problema, Michael. Absolutamente. De hecho, hoy por hoy, intentamos esto bien con todas sus luces. Para bien o para mal, tú quieras colocar, digamos, en qué punto de la balanza la figura de Donald Trump. La familia Rothschild es uno de sus principales némesis, porque lo que intenta es sacar lo que él llama el deep state, el estado profundo, el gobierno dentro de los gobiernos de las grandes naciones que de alguna manera tienen la decisión para hacia dónde va la economía, cuándo se producen las guerras, cómo funcionan, obviamente, cuando se polariza, entre, por ejemplo, capitalismo y comunismo, y que finalmente ellos invierten en ambas partes porque ellos sacan, obviamente, ganancia a partir de los conflictos y de los choques que se generan. Los Rothschild comienzan a ser conocidos a mediados del siglo XVIII aproximadamente, que ellos parten con una fábrica de orfebrería, el patriarca principal, y de ahí ellos comienzan a hacer una fortuna. Es una familia de origen judeo-alemana que de repente descubren que en la meta es poder llegar a tener el control en las empresas de los bancos. Y luego de que tú tienes los tentáculos puestos en las industrias financieras y en la empresa bancaria, puedes comenzar a jugar a partir de guerras. Son los Rothschild a quienes entienden y se le ocurre que un país, cuando está en problemas económicos, una guerra lo puede sacar de soluciones, y se activan una serie de empresas, digamos, que están dormidas, junto con resucitar una necesidad de espíritu patriótico que hace que, como borregos, muchas personas vayan a dar sus vidas por un país cuando en realidad están peleando por el beneficio económico de algunos pocos y que van a morir por nada. Piensas que estás luchando por tu familia, por tu suelo, por tu país, y en realidad lo que hace es enriquecer a estas personas. Ellos tienen como 3 camadas. La principal está en Inglaterra. Ojo, ellos en tiempos de Napoleón incluso pusieron plata en oro para lograr el derrocamiento del emperador en aquel entonces. Finalmente ellos determinan los resultados de cuándo nace un imperio y surge otro, y se cuelan. Cuando cae Napoleón, ellos generan una facción en Francia. Las principales son Inglaterra, Francia y Austria, y de ahí se han estado despegando todo el mundo desde entonces, manteniendo un control a propósito del estado financiero global. Ese es su gran tratado, esa es su gran mercancía. Como bien decía la Monty, ellos son globalistas. Ellos quieren que en algún momento todo se transforme en una sola moneda, en una sola religión, en una sola ideología. Oye, ideología que ha sonado muy fuerte últimamente, ¿eh? Hablando como de la posibilidad de poder reordenar en el fondo. Nuevo orden mundial, lo que tú quieras. Claro, que existan cosas que sean más equitativas entre las personas, pero sin embargo exista un solo gobierno en el fondo. Ahora, a mí respecto a lo de Economist, a mí más allá de pensar en un cuevazo en el fondo, porque uno tiende a pensar que esta portada solamente la hace el artista. Aquí me va a corregir Juan Andrés Alfate si tengo razón o no, pero por la experiencia y los ilustradores que conozco, al menos acá en Chile, generalmente se le entrega la temática de los elementos que tienen que participar dentro de la portada de cual sea la publicación. Claro. ¿Cómo se llama el artista, Alfate? Andrea Uccini. Andrea Uccini, pero él ha contestado eso. A él se le ha preguntado en entrevista, y hay que entender de que este ilustrador de origen italiano, que es muy famoso porque él suele colocar a disposición su lápiz, talento y pincel para ciertas empresas que pertenecen a estos grupos de élite, como decíamos al comienzo. Entonces, él en algún momento, a propósito que se hizo tan famosa la portada que estamos viendo en pantalla, pero ya vamos a revisar la anterior antes de ir a ver los mensajes ocultos que están en
la edición de este año 2020, le preguntaron qué tan casual o qué tal nivel de compromiso o de interrelación de datos hay que lo que está ahí termina cumpliéndose finalmente. Y él responde lisa y llanamente que ustedes deben entender, estoy ocupando casi sus palabras, que yo trabajo para gente poderosa y la gente poderosa tiene otra información. Y la deja ahí y no sigue. Entonces, a él en el fondo le están diciendo, hazte una portada que incluya estos elementos. Y él va y los dibuja. Estos elementos se lo dice su editor, que en su última cabeza está parte de la familia Rothschild, que le dice, quiero que estas cosas aparezcan en la portada de mi revista, con la cual damos sugerencias de cómo se viene el mundo. ¿Qué mundo? El mundo que nosotros controlamos. Ese pareciera ser el mensaje. No, y deben tener unos contratos de confidencialidad tremendos, porque claramente si el artista dibuja, también debe saber lo que está dibujando y por qué lo está haciendo. Y otro dato que me pareció curioso de esta revista es que la mayoría de los artículos no los firma un autor, como suele pasar, por ejemplo, acá con los diarios, sino que son artículos y finalmente es el conglomerado el que protege ese artículo. Es decir, acá la voz es una sola voz la revista. Aquí no hay más claro, gente que está exactamente como sucede en la mayoría de los diarios o revistas en todo el mundo. Pero tú hablaste de algo importante de Salfate, que es la portada del año 2019. Podemos entrar ahí porque yo creo que es esa portada la que enciende todas las alarmas. A ver, debo decir, Monty, queridos amigos, y la gente que hoy día se suma a nuestra sintonía a propósito de este tema que ustedes habían solicitado, es que la revista The Economist en varias oportunidades ya había sido de alguna manera escaneada por los investigadores de estos temas, entendiendo, como ya explicamos, quién está detrás de aquello. Sin embargo, obviamente estamos en un paradigma histórico en estos momentos, partiendo por la pandemia, entre los aires de guerra y cuántas catástrofes que han ocurrido, que están en la portada del 2020, ya las vamos a pasar a revisar, que en el 2019 hay gente que prendió las alarmas, dijo, acá hay algo que es muy interesante, muy importante y al mismo tiempo tremendamente preocupante. Lo que estamos viendo en esa portada, además de varios dibujos que aparecen por ahí, hay algo que particularmente llamó la atención a aquellos analistas, y es que se ve la figura del presidente, obviamente de China, Xi Jinping, con una nariz de Pinocho. Si tú te fijas todas las otras figuras alrededor, donde al medio está el hombre de Vitruvio, ¿cierto? En esta versión que es hacia dónde apunta de aquí en adelante, porque mira, ojo, esto no se ha hablado mucho, pero dicen que esto de mantenernos encerrados, porque aquí es el protocolo que indica nuestro país, pero hay cientos de médicos que dicen que esto es un abuso y que no es la medida de confinamiento la necesaria y que parece que hay gato encerrado. Dicen que están tratando de acostumbrarte al transhumanismo, a que nos veamos así como estamos en este programa desde Zoom, que nos volvamos a desjuntar. Está el hombre de Vitruvio en el medio, con una planta de marihuana en la mano, con un teléfono celular en la otra, buscando en que todo se desarrolle en el concepto de tu mente, pero ya no en el trato físico. Si vamos más arriba, está un panda como enojado. Nos vamos a la derecha, y ahí está el presidente de China con una nariz de Pinocho. Y en su opuesto hay un pangolín abajo, al lado de lo que parece ser la Mona Lisa, pero con la cara de una mujer que no alcanzo a reconocer del todo. Aparece un pangolín. Y tú dices, ¿qué es un pangolín? Ahí viene lo bueno, porque esto que aparece en 2019, antes de que supiéramos de la pandemia o sus primeros pasos, es este animal, entre otros, que se estudiaron para ver si la pandemia provenía o fue dispersada como nivel de contagio desde un animal así. Lo que está diciendo esta portada es lo que quieren hacer todo lo que está acá con el hombre a propósito de una pandemia que van a generar los chinos con este animal para que tú generes un proceso de exclusión de la sociedad y que va a comenzar un nuevo orden mundial de cierta manera. Pero es que además lo que tú decías ahí es clave, porque en el fondo, y esta frase que está tan utilizada, dividir y vencerás. Lo que están haciendo finalmente es dividirnos a nosotros como sociedad. En un año no cualquiera. En un año y en una época en que en Chile y en el mundo la gente se estaba uniendo más que nunca. En el mundo los ciudadanos estaban efectivamente diciendo, oye compadre, ¿sabes qué? Parece que unidos somos mucho más.
Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se lanza, y me voy a hacer cargo yo, lanzan este virus justamente para decir, no, pues compadre, nosotros los queremos separados. Y así es como podemos seguir manipulando. Me quedan muchas dudas, pero creo que si podemos revisar incluso, Salfate, la del 2020, que la del 2020 es una de las que más nos está, ya lo decíamos, 23 de junio, y hay un titular justamente para ver esta portada del año 2020 de esta revista The Economist, que se titula como La próxima catástrofe. Tú decías, Salfate, que tienes el análisis cuadro por cuadro, porque cada cuadro que está en esa familia, ese gato, ese niño que no está con mascarilla, pero que está con un casco militar, de hecho, todo eso tendría un análisis y una significancia para lo que viene más adelante y para lo que podríamos lamentablemente llegar a vivir. Absolutamente. Ahí pasamos a la otra portada. Debo decir que de la anterior llamó tanto la atención que incluso la BBC puso coronavirus, cómo se estrecha el cerco sobre el pangolín como probable transmisor del patógeno a causa del COVID-19, que fueron las primeras atisbos respecto al entendimiento de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo estamos viendo, esto era para reforzar la idea de esta criatura, porque ojo, pareciera que ese dibujo en la portada anterior está puesto arbitrariamente y ahora comenzamos a entender de cómo está unido al resto de las figuras, en donde todo tiene una razón de ser. Nos vamos ahora a la portada del 23 de junio, que es la que estamos viendo del año 2020. Pero podríamos decir que varias cosas se desprenden de esta portada. Algunas deducciones que se hicieron de forma inmediata es que partida, esa foto es de un país europeo. ¿Cómo podemos saber eso? Por el enchufe, la forma del toma corriente que está a la derecha del padre de familia, claro, ¿cierto? Abajo. Sí. Entonces, lo que está diciendo esta portada, lo que ha de ocurrir, fíjense en este sector del planeta aproximadamente. Aquí es donde va a suceder lo que va a dictaminar la peor tragedia para el resto del mundo. Los cuadros hacia el lado izquierdo, digamos desde la cabeza de la mamá a su izquierda, son hechos que van a estar durante todo el año como temática, dicen, como la erupción de volcanes, como el calentamiento global, sobre los distintos temas que se han hablado de meteoritos y sobre la resucitación que hay sobre la gripe porcina, por ejemplo, que es el cuadro del chanchito que está ahí al lado. Vamos viendo ahora. Exacto, entonces dice, eso van a estar hablando, pero aquí viene el divisor importante. Ustedes ven que arriba de esta familia hay un reloj, ¿ok? Existe un reloj simbólico que nosotros en este programa le hemos hecho temas exclusivos a él, que fue hecho, está hecho por sociólogos, antropólogos, científicos, que es un reloj que existe físicamente, pero al tomarle la temperatura de cómo está la situación social en términos económicos, políticos, de guerra, etcétera, etcétera, allá afuera, ellos dicen que si es que ese reloj marcara las 12, eso es no el fin de la humanidad, pero es cuando ya el colapso es inevitable, donde todos los sistemas llegan a su fin porque son insostenibles. Y este reloj siempre está entre 10 para las 12 y ellos lo mueven con la manito, más o menos, como digo, como un termómetro de la situación global en el planeta. Pues bien, cuando partió la pandemia, junto con los estallidos sociales en varios países, llegó a estar hasta 4 para las 12, 4 minutos para las 12. O sea, estuvo terrible esto. Pero el reloj dice, ojo, que vamos a llegar a 1 minuto para las 12. O sea, cuando lleguemos a 1 minuto para las 12, va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué? Los patos, porque esto tiene que ver con Oriente, por la portada anterior, se vienen a pique. ¿Te das cuenta el del medio? Esa representación simbólica tiene que ver con lo auspicioso, con lo bueno en términos de economía, la buena plata en el bolsillo para todo. Y se viene a pique. Van a haber un colapso terrible en términos monetarios. Esto es de junio de este año, del 23. ¿Por qué? Vamos al cuadro siguiente. Por la pandemia. Y lo que ves ahí es un cuadro bastante curioso, donde tú notas que parece un paisaje visto a través de un microscopio, y en donde los 3 microorganismos que se ven abajito son claramente el símbolo del COVID-19, que incluso en el lenguaje de Moodle le hacen así, ¿cierto? Que es como esta estrellita que representa al COVID-19 de la pandemia actual. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que esté instalado esto, dice esta portada,
Ojo, porque se viene, y aquí es cuando yo bromeaba, cuando hicimos el tema la otra vez, la temporada de las explosiones. Fue lo que pasó con Beirut, con Rusia, con Estados Unidos, en China, con, digamos, Norcorea, digamos, casi al borde de China, y comienzan, y con esa forma de hongo atómico, que al principio, en junio, decían que iba a haber una guerra nuclear, y después cuando vimos esa imagen viralizada, que o sea, tuvo el tiempo preciso para que hubiesen millones de tomas de todas las personas que estaban en el Líbano y que pudieran grabarlo. Esa imagen, obviamente, ya quedó en el inconsciente colectivo, dice, con la pandemia instalada, se va a venir algo que tú vas a recordar, que es una explosión generando ese hongo, y claramente lo que pasó en Beirut, todos tenemos esa foto en la cabeza. Entonces, lo que va del reloj hacia la derecha te dice lo que va a ir pasando, y eso es lo que está ocurriendo. El problema es el último cuadro que está ahí, que está debajo de la explosión, y es algo que aún no sucede. ¿Qué creen usted que puede pasar y qué representa ese cuadro? Yo les pregunto, por ejemplo. A ver, varios detalles antes de llegar al tema del cuadro. El tema del reloj, que recuerda mucho a la gente que le gusta los cómics o las series, lo que pasa en Watchmen, que tiene que ver con la tensión nuclear. Recuerdo que en el momento más álgido de la discusión entre Donald Trump y Kim Jong-un se movió. Esa tensión nuclear lo podría llevar, por ejemplo, hasta estar a un minuto de las 12. Pero me refiero a una tensión que el hecho inminente de que un país va a atacar a otro. Para que se entienda bien. Por otra parte, me parece que lo que estamos viendo abajo tiene que ver directamente con el sol. Es algo que se ha hablado muchísimas veces a nivel conspirativo. Tiene que ver con las tormentas solares. La gente intruso lo sabrá muy bien, que alguna vez le bloqueaba por alguna razón el satélite y no lograban que se viera en algunos sectores de nuestro país. No queremos recordarlo porque fue muy doloroso la pérdida de rating, pero ya pasó. Me imagino que tiene que ver con eso, sobre todo porque este año, si no recuerdo, creo que era en junio, que hablaban que iba a haber un tremendo apagón, que tiene que ver, en el fondo, que lo que decía anteriormente Juan Andrés Alfate, nos están sacando a todos para que nos comuniquemos de esta manera, a la distancia, cada uno desde nuestra casa, trabajando de esta forma. Sin embargo, si hubiese un gran apagón, yo no sé cuál sería el escenario el cual nos podríamos llegar a enfrentar en el tiempo. ¿Se entiende hacia dónde va mi idea, no? Absolutamente. Sí. ¿Alguna otra teoría? A ver. Es que esto es como... No, es muy loco, porque en realidad cada interpretación es muy personal, y si bien los cuadros dicen mucho porque están muy representativos, digo, a mí no me deja impresionar el de la explosión, porque si bien lo anterior ya más o menos lo sabíamos, el tema de la gripe porcina, que tuvo su gran explosión en el 2009, pero todos los epidemiólogos, todos los científicos dicen que es algo que está súper latente, que puede volver en cualquier momento a presentarse otra cepa evolucionada, aún peor, o sea, es algo que no está erradicado, entonces es un riesgo permanente, tal cual pareciera ser el COVID-19 en esta ocasión también. Luego los volcanes también, o sea, es algo que siempre puede ocurrir. Recordemos que nosotros estamos en el cinturón de fuego, donde está el 75% de los volcanes de todo el mundo, por lo tanto, en un planeta que está cada vez más ajetreado, que está pidiendo a gritos que lo cuidemos, yo creo que los volcanes también es una opción muy probable de que sucedan ese tipo de cosas. Y bueno, lo demás ya lo hemos visto, el tema de los meteoritos, las cosas astronómicas que están ocurriendo, pero sí impresionante el tema de la explosión. Porque esta portada fue, repíteme... 23 de junio. 23 de junio, y el 4 de agosto, o el 3 de agosto fue lo de Beirut. Entonces es una cuestión impresionante. Y el último cuadro... Yo creo que tiene que ver un poco con eso, con estos apagones, y me acordé de uno de los capítulos de una serie que estoy viendo que se llama Blind Spot, que justamente en uno de los episodios hablan de que una súper mala, conspiranoica y todo el tema, hacía un gran apagón en Estados Unidos para poder manejar un montón de cosas. Entonces yo creo que todo eso es muy probable que pueda pasar, y esto es una gran advertencia como nosotros como humanidad, porque muchas cosas dependen de nosotros. Las pandemias dependen de nosotros, de cómo nos cuidemos, de cómo nos protejamos y cómo hagamos caso. Y así, no sé, también el tema de las, incluso de las mismas guerras y todos los efectos que tienen que ver con catástrofes naturales son, yo creo que bastante prevenibles si el humano empieza a tomar conciencia.
Entonces yo creo que ahí también es como un tirón de oreja para nosotros. Michael, ¿tú qué piensas? Mira, más allá, Salfate, de analizar, porque me sumo un poco al análisis del último cuadro de Monty y de Lama. Yo sé que tú nos vayas a decir ya la verdad, pero más allá me pasa que este es el minuto en que yo digo cuánto depende realmente de nosotros, de nosotros ciudadanos a pie. Si en el fondo tenemos una familia, me voy a referir a esta familia, tenemos una familia que está manipulando el mundo. Podemos decir ya jugar con el supuesto, habría, sería, qué sé yo, no es 2019, no es 2020, la portada del 2015 también nos advirtieron un montón de cosas, ya hay una historia de portada, y bien lo decís tú, Monty. Entonces uno dice, ¿cuánto depende de mí realmente? Y acá, Salfate, ¿qué importancia tiene? Porque cuando uno ve en las películas hay un villano que puede manejar todo lo que quiere, siempre hay un superhéroe o hay otra fuerza que se le va a contraponer. ¿Existe una fuerza que se contraponga a esta familia? Yo sé que nos tenés que explicar la portada, pero ¿existe algo como una especie, no sé, de chapulín colorado que nos diga alguien que nos venga a rescatar? Wonder Woman. O sea, claro, quien sea, porque me pasa que cada vez que uno va investigando más estas teorías conspirativas, que hace 5 años eran como ya los locos son los conspirativos, o sea, hace 10 años Salfate a ti te trataban de que habláis puras leceras. Hoy día no, hoy día la conspiración es la vida real que uno está viviendo. Y hoy día la conspiración uno agradece a gente como Salfate que en el fondo te entregan más visiones de una verdad para poder ir entendiendo y poder tomar ciertos resguardos. Pero frente a esta familia, mientras yo más leo, siento que estamos más perdidos. Fíjate que muchas gracias, Michael. Fíjate que los Rothschild fueron mencionados, ¿te acuerdas? Con este supuesto verdadero rey de Inglaterra que decía que Rothschild hizo enlaces de pago para tener influencia en la realeza británica. Claro. Ok, mira cómo empiezan a calzar algunas cosas, aunque nos parezcan muy locas. ¿Quiénes nos defienden? Nos guste o no, hoy día, para su propio beneficio, simplemente porque tuvo un atisbo de humanidad, Donald Trump, junto con QAnon, que es esta especie de anónimo que parece venir de un sistema del servicio secreto paralelo, digamos, de Norteamérica. Ellos están haciendo una lucha férrea que tiene que ver con todo lo que ha pasado, incluso con temas tan delicados como el Pizzagate, como Jeffrey Epstein, como la lista de cuántos irán a caer cuando eso se sepa y comiencen, digamos, a decir los nombres de expresidentes. Estamos viviendo un momento, así como si alguien diría la era de Acuario, donde todo se está sabiendo y uno no puede creer lo perverso que era el escenario, con gente que uno quería, que admiraba, todo lo que está metido en la perversidad absoluta. Ahí Obama sigue más lejos. Tiene que ir más lejos. Si es que Donald Trump va a terminar va a terminar finalmente su mandato como el actual presidente de Estados Unidos. Lo que representa, según los analistas que se han dedicado a estudiar las portadas de Economist, es que, mira qué curioso, es posible de que se haga un reseteo tecnológico para enchufar de buenas a primera el 5G. Y le van a echar la culpa al sol porque es una probabilidad física de que a partir de las tormentas solares haya caídas multitudinarias de sistemas como internet, de transmisiones televisivas, radio, etcétera, etcétera. Es una advertencia que nos vienen preparando psicológicamente desde hace por lo menos 5 años y que ahora podrían aplicarla y echarle la culpa a eso si es que, como algunos analistas dicen, se viene un reseteo tecnológico para dar el salto a esta nueva tecnología que algunos le temen y que algunos países se han negado o han postergado indefinidamente, entre ellos Estados Unidos, para que finalmente quienes los más tienen esta tecnología desarrollada, que son los chinos y son los coreanos, no tengan finalmente el dominio absoluto de la información, pudiendo llegar a cada persona en forma instantánea a partir desde tu refrigerador, desde tu microondas, por supuesto desde tu teléfono, tu televisor, tu tablet, tu computador. Esto se viene bravo y es lo que indica el cuadro. ¿Qué se traduce? Parece que es un apagón. Y que estén todos con máscara es probablemente que la pandemia no termine, que venga otra o la misma y quizás en un tono más alto, pero los niños no se verán afectados, pero son los niños quienes van a jugar un plan bélico, porque se vienen guerras importantes al parecer por este dominio que tiene que ver con todo esto. Ahora, esa guerra, como un combo. ¿Cómo se va a desplegar? ¿Cuál es el campo de batalla? El campo de batalla
parece que son las redes sociales y las nuevas tecnologías. Porque atención, Donald Trump algo sabe, algo entiende o algo le dicen, pero desde un tiempo a esta parte, y ahora es definitivo porque hay un deadline hasta mediados del próximo mes para sacar de Estados Unidos y varios países se le suman la red social TikTok, que es la más famosa actualmente. ¿Por qué la quiere sacar? ¿Cuál es el plan secreto, según él, detrás de TikTok? Y que se ha demostrado y que varias naciones también quieren hacer lo mismo. ¿Quién reemplazará a TikTok? Toda esta gran conspiración, Donald Trump contra TikTok, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Esto no para. Toma. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives. Abrí una cuenta de TikTok. A esta altura estoy entregado a las redes sociales y no me interesa mucho que me espíen porque es un hecho. No es casual de que cuando estamos hablando de algún tema, después te empieza a llegar, ya lo sabemos, publicidad con respecto no solo a tus búsquedas, sino también a tus conversaciones. O sea, lo que es bien descarado. Y si que quiero hablar algo realmente privado, agarro el teléfono y lo dejo bien lejito. ¿Qué es lo que dice este titular de 20 minutos de España? Dice lo siguiente: claves de la guerra, y mira cómo ellos lo titulan guerra, porque lo venimos diciendo, la guerra ya está sucediendo y es de carácter tecnológico y por debajo. La guerra entre China y Estados Unidos, así es como Trump dice aquí, pretende hacerse la aplicación más exitosa del mundo. No se lo puede robar. No quiere que semejante aplicación, que ya van a ver unas fotos donde ahí te das cuenta, digamos, las intenciones, me refiero que es una empresa partidista, política, que tiene un férreo anclaje con ideologías dominativas. Entonces Donald Trump lanzó una apuesta final, dijo, sin ningún titubeo, esto a bordo del Air Force One, le dijo a la prensa que TikTok iba a ser prohibida en Estados Unidos por medio de poderes económicos de emergencia, una orden ejecutiva. ¿Cuándo un presidente había parado una red social? La sencilla razón que piensa que es una herramienta de espionaje. Pero, aunque parezca raro, no es una locura. Esto ya ha sucedido. Incluso grupos terroristas han ocupado los sistemas de conversación de juego en línea desde la consola PlayStation 4, y eso es un hecho, para ponerse de acuerdo en sus planes, porque son intraciables. O sea, todos los teléfonos del mundo pueden estar siendo escuchados, pero las conversaciones de personas que están jugando FIFA 20, porque tú, la verdad es que yo, en vez de decir pásame la pelota, ya pégale de cabeza, estoy diciendo ya, entrega el paquete, nos vemos en tal hora, en tal esquina, y ahí hacen, digamos, todas sus reuniones, y eso se demostró que así se hacía. Incluso parte del narcotráfico, desde las cárceles que tienen acceso a PlayStation 4 u otras consolas, en realidad cualquiera de lo mismo, se comunican y pueden hacer todas las planificaciones. Así que lo que hizo Donald Trump es más que probable. Ahora, o sea, de hecho ya pasó de alguna forma de hacer la amenaza y todo, y recién este viernes 14 ya firmó este decreto de ley con el plazo de 90 días para que este gigante chino le venda a alguna empresa estadounidense justamente las acciones, la participación de TikTok en Estados Unidos. De hecho, dentro del decreto dice que hay pruebas creíbles de que esta empresa podría tomar medidas que amenacen con dañar la seguridad nacional de Estados Unidos. A ese nivel, a pesar de que TikTok lo está negando. Ahora, a mí me causa sentir una inquietud salpante, porque nosotros estamos hablando de redes sociales que nos espían. Creo que eso es un cuento súper viejo, lo decías tú. Yo hablo de que me quiero ir de viaje a tal lugar, a Cancún, por ejemplo, y Facebook me empieza a ofrecer ofertas de Cancún, lo mismo en Instagram. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el fondo este Donald Trump, que de repente yo digo, oye, sí, como que le está saliendo una capita de superhéroe, pero después yo digo, claro, le gusta espiar al caballero nomás, no le gusta cuando lo espían, pero le gusta espiar a él, porque en el fondo el tema es que TikTok no es de Estados Unidos. ¿Sabe lo que dicen varios informes, de los cuales yo voy a omitir cualquier opinión, pero es un movimiento de inteligencia que apunta que China, lo increíblemente que bien ha hecho en estos últimos años, es instalar en los jóvenes ideas de carácter revolucionario que apuntan hacia las ideologías socialistas y comunistas, instalando la idea que es lo mejor y más justo y más inclusivo para todos.
Y la mayoría de los jóvenes sí lo creen hoy en día, lo piensan, sienten que ahí está su representatividad, como que, por así decirlo, no estoy hablando yo, estoy contestando, digamos, este traspaso, es como que el capitalismo está hecho por personas perversas que te roban, y el comunismo y el socialismo serían los caminos de igualdad y equitativo para todos aquellos que intentan de cierta manera levantar una nueva nación con una ideología más justa, y ahí los jóvenes han enganchado harto. Entonces lo encuentran que así lo escuchan y dicen, oye, pero está bueno, digamos, tienen toda la razón, o sea, es algo que es de repartición correcta y todo lo demás. Si bien la historia nunca les ha dado la razón y nunca se ha podido, y siempre han habido abusos, porque detrás de toda esta idea está Kim Jong-un, está toda esa gente, digamos, que al final, o Stalin, o lo que queráis, que finalmente son asesinos en serie, pues, claro, absolutamente, que matan en cantidades industriales a las personas, porque finalmente el Estado apoderándose de todo, y que diciendo, pásame todo de mí, que yo lo voy a cuidar, y después el cuidado se va un poquito a las pailas, y termina más o menos un poco lo que la historia nos indica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos temen de que a través de TikTok se genere el golpe final de concientización de todo un grupo de jóvenes que los invite a hacer funas, que salgan a las calles a buscar, digamos, otro tipo de dirigentes y un largo etcétera. Y es curioso, si de hecho es verdad, para bien o para mal. Yo no, la verdad es que alguno podrá pensar algo, pero la verdad es que no me declaro en competencia, digamos, y no me simpatiza ninguna de estas dos polaridades. La verdad es que es cierto que los que son incluso en nuestro país de un área más de izquierda extrema hacen juegos iconográficos para los jóvenes. Entonces, intencionado o no, parece ser la estrategia de fondo, digamos, la instrucción que les llega desde alguna parte, y la gente joven lo encuentra simpático y dice, oh, con esa tía yo me identifico, por ejemplo. Y claro, parece muy inteligente y muy choro y todo lo demás. A eso le temen, que TikTok pueda funcionar en algún momento como el lavado de cerebro, desde el punto de vista de los capitalistas, ¿cierto?, definitivo para un grupo que es el que define el futuro de la humanidad. Y a través de cómo, del espionaje, porque al saber con quién estás, con quién comparte, cuál es tu red de amigos, y esto ya está probado porque los del otro lado, los de la derecha, así ganaron las elecciones, como en el caso de Trump. Si yo tengo la Big Data, yo sé de este grupo de 100 personas a quiénes 3 les tengo que hablar para que instalen una idea y que estos otros 97 lo sigan, por ejemplo. Es que el tema de las redes sociales y la digitalización es un tema súper complejo que tiene muchas aristas, y aquí los grandes poderosos tienen que entender que hoy el poder de la gente se hace presente y es capaz de tomar decisiones a través de las redes sociales. Lo hemos visto acá en nuestro país, sin ir más lejos. Cada vez que se pone una conversación en Twitter, por ejemplo, y se hace trending topic, es tema obligado después para la televisión, incluso llegando hasta el Parlamento. Entonces yo creo que no se le debe restar importancia, pero sí hay que ponerle mucho ojo, porque es una herramienta de doble filo que puede también generar mucho daño. Ahora, a mí no me parece mal que un presidente esté preocupado de la seguridad de sus ciudadanos, ¿ya? Le voy a dar medio punto a Donald Trump en esta ocasión, porque considero que, claro, todos los estados tienen que preocuparse de la seguridad de sus ciudadanos, pero aquí también el tema es otro, que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 100 millones de usuarios en TikTok, y no solamente gente que quiere divertirse, sino que también las plataformas digitales se han transformado en el medio de comunicación y en el medio de trabajo de muchas personas, desde influencers que viven de eso, y también otros tipos de empresas que promueven sus productos a través de las redes sociales, donde la comunicación es mucho más efectiva porque tú eliges a qué segmento etario, económico, etcétera, quieres llegar. Entonces la publicidad funciona mejor, llegas más directo, generas una cercanía. Hoy día vemos que muchas personalidades, artistas, no sé, políticos, lo que sea, tienen más cercanía con sus seguidores precisamente por las redes sociales. Antes uno, ¿cuándo iba a pensar, no sé, por tener una respuesta de tu cantante favorito? Y hoy día sí es posible. Entonces yo creo que tiene muchas cosas positivas, pero también hay que tener ojo sobre todo con las políticas y las privacidades. Y aquí yo creo que como esto ya está en un tema tan globalizado, yo no sé cómo se podría lograr, pero yo lo veo así: debería existir como una legislación tipo mundial donde todos los países puedan intervenir.
no sé si me deben a explicar, porque lo que pasa es que cuando una red social se hace famosa en todo el mundo, nosotros tenemos que suscribirnos a esa aplicación y aceptar sus propias políticas de privacidad. En cambio, debería haber una regulación que sea más o menos normada en todos los países y que cada país también pueda tener su opinión. Lo que está pasando, por ejemplo, acá en Chile, que tiene que ver con la recarga de impuestos, por ejemplo, con el Spotify, con el Netflix, como ese tipo de cosas, como una regulación que también nos proteja, porque uno como usuario nunca lee los términos y condiciones. Uno pone aceptar porque quieres usar la aplicación. Yo creo que tú tienes un punto muy clave, y es que desde hace mucho tiempo se está tratando de aplicar algún tipo de legislación universal sobre los derechos y deberes de las redes sociales en cuanto tienen gran capacidad de influencia sobre sus usuarios. Y quiero colocar algo en este punto, porque no quiero que se me olvide. China, que parece, digamos así como que buena onda, hizo TikTok. Estamos hablando de un país donde Internet está prohibido para su gente. Claro. Está censurado. Solo puedes ver cosas que el gobierno quiere que vea. O sea, si ellos quisieran ver... Oye, me contaron que hay un programa que se llama Si Somos en Chile, no tienen acceso a ello, no tienen cómo llegar a eso. Está censurado. O sea, ahí te doy cuenta de que ellos que buscan la libertad y el entretenimiento de la democratización de los jóvenes haciendo videos que doblan canciones o dicen principios, digamos, políticos, lo que quieran, en su propio país no creen en eso. Ellos creen que debe estar todo sesgado. Entonces siempre hay que tener cuidado, porque claramente el sistema económico capitalista cagó. O sea, mira dónde estamos, nos tienen para la cagada, sacando el 10%, todo lo demás. Pero el otro lado, la gente siempre se equivoca, que como si un lado es malo, el otro tiene que ser bueno. No, el otro es peor. Los dos lados son malos. Exactamente, pero más encima traicionan su propia idea de libertad cuando ellos no cumplen lo que prometen. Yo hasta ese punto lo encuentro un poco más desgraciado. Los otros son infelices abiertos, los otros son más mentirosos. No, pero hay un tema con el Big Data, que me parece que eso es lo más relevante del tema de TikTok. Iba a poner el ejemplo del bisturí, pero es bastante malo, porque el Big Data se puede entender que es para un lado y para el otro, pero el ejemplo del bisturí no estuvo muy bueno. Entonces quiero ir directamente a lo que estamos hablando. El Big Data me parece que es una información que no es de uso, no se le da buen uso. Voy a poner un ejemplo. Hoy día hemos estado hablando del cine. En la película de Batman, del Caballero de la Noche, en el fondo lo que hace Batman es juntar todos los celulares que están en Ciudad Gótica para poder encontrar dónde se encuentra el Guasón. Eso es como que uno podría llegar a decir, está bien usado, nos está ayudando a todos. Sin embargo, aguante el Guasón, no sé, aguante el Guasón, sí, pero mucha gente podría entenderlo como una posibilidad de vigilancia que es positiva. Sin embargo, el Big Data termina siendo la venta de datos de nosotros, la gente normal y corriente, para poder entender sus comportamientos y para que el algoritmo después de cualquier tipo de red social o también sea tienda online sea mucho más específico hacia nosotros. Entonces me parece que es bastante injusto cuando tú tuviste que Facebook vendió datos, lo que pasó con RapidShare o Mega Upload, por dar ejemplos más antiguos. Sin embargo, hoy día se prohíbe TikTok solamente por de dónde viene, porque se entiende que es una red social que solamente se va a dedicar a obtener y a comerse los datos de cada persona, porque esos datos también tienen un valor afuera. Entonces, me parece que lo que está tratando de evitar Donald Trump en el fondo es que se filtren los datos de 300 millones de estadounidenses y que esa información no esté deambulando por ahí y no tenga precio fuera. A mí me parece que el proteccionismo que está realizando no es tan descarado como llegamos a pensar. Muchas veces uno cree que una red social es solamente un método de entretenimiento, cuando en realidad tiene otros fines que son muy distintos a los que llegamos a pensar. No es tan loco. Es que en el fondo, claro, no tiene nada que ver con entretención, tiene que ver con el poder. Básicamente todas las redes sociales lo que captan es la información, y la información es el poder. Ahora, yo me sigo cuestionando. En el fondo es, ¿te gusta en buen chileno el burro? ¿Cachai? ¿Le gusta a él nomás? ¿Le gusta a él nomás la información? ¿Le gusta a él poder usar a Cambridge Analytica justamente para poder ganar una elección, la que hoy día lo tiene como presidente de Estados Unidos? No solamente estamos hablando nosotros, porque Donald Trump también se pronunció, por supuesto, con respecto a TikTok. ¿Qué es lo que dijo? Pongan mucha atención en sus palabras finales. Lo revisamos ahora.
We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok.